Recibió importantes distinciones, entre las que destacan el Premio de la Sociedad Georg Agrícola para la promoción de la historia de las ciencias naturales y de la técnica, y el Premio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España por su libro El mundo de Alexander von Humboldt, que se publicó en el año 2003. Entre 1994 y 2009 organizó como curador hasta 12 exposiciones en 8 países latinoamericanos y europeos sobre Alexander von Humboldt. Entre 2008 y 2018 dirigió las Jornadas de la Ciencia de Múnich, un programa para la divulgación de las ciencias. En 2018 recibió el Premio Grüter para la divulgación de las ciencias. Entre sus libros Cabe destacar a Alexander von Humboldt en Cuba, o Producción y distribución de literatura científica, el físico Max Born, otro de sus títulos, y su editor Ferdinand Springer, 1913-1970, entre otros. Le doy el uso de la palabra, de la voz, al profesor Hall, y muchas gracias por su participación y por su presencia aquí. Gracias. Muchas gracias por estas amables palabras y la introducción. Y gracias también a esa invitación tan agradable en ese círculo muy importante con nuevas ideas. Me encanta este simposio. Agradezco mucho a Izaskun Álvarez, a Elisa Speckmann y a Jorge Volpi por la invitación y todos los otros. Y es un gran placer para mí que mi querido colega Joaquín Fernández, uno de los del comité científico de nuestra exposición sobre Humboldt en el año 2005 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, está presente hoy. Los otros dos, Miguel Ángel Puig Samper y la señora Gómez Mendoza, saludan, no están presentes, pero quieren ver el vídeo. Espero que funcione todo con la grabación. Empezamos con Humboldt, y a mí me interesa especialmente su relación muy interesante y muy complicada con España. Como ustedes saben, él salió de La Coruña en España y viajó por regiones que hoy se llaman Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y los Estados Unidos de América al final. Y en esta época su viaje llegó a las colonias españolas, que también ustedes conocen muy bien, y en esa ponencia hablamos especialmente sobre el virreinato de Nueva España. Y en su regreso, yo no sé si ustedes ven el ratón. ¿Ven el ratón? No ven, no importa. Él llegó en una tormenta muy peligrosa en el camino a Filadelfia, de La Habana a Filadelfia. Y leo algunas frases de su diario de viaje. Él escribe: no he estado nunca más preocupado por mi muerte inminente como lo estuve el 9 de mayo de 1804 de madrugada. Cada ola parecía una roca. Los golpes frecuentes y convulsivos abrirían grietas. Me sentí muy conmovido. Vi como perecían conmigo los frutos de mis trabajos. Me vi siendo la causa de la muerte de las 2 personas que me acompañaban, pereciendo en un viaje a Filadelfia que no parecía completamente necesario, aunque emprendido para salvar nuestros manuscritos y colecciones de la perfidia política española. Por otro lado, me consolaba haber tenido una vida más dichosa que la mayor parte de los mortales.
Todo el mundo decía no haber visto nunca una tempestad más fuerte y más larga. Con todo y con eso, los tiburones no nos abandonaban. Se veían sus aletas fuera del agua y los marineros que se burlan de todo en medio del peligro decían que nos estaban esperando. El día más funesto de mi vida después del casi naufragio en el Orinoco fue el 9 de mayo de 1804. ¿Qué es la frase más interesante en este pequeño reporte de Humboldt? Pueden imaginar, no son los tiburones, que quizás también son bastante interesantes, pero en este extracto de su diario dice: emprendido para salvar nuestros manuscritos y colecciones de la perfidia política española. Es algo bastante fuerte. Él tenía a bordo docenas de cajas, su contenido pruebas de animales, plantas y minerales, docenas de cuadernos de su diario de viaje con descripciones y tablas con datos estadísticos y astronómicos. Su viaje duró 5 años y él tenía una expedición muy pequeña, pero bastante eficiente. Solo con un acompañante, Aimé Bonpland, un botánico y médico francés, y siempre dependiendo a las distintas partes de su viaje, otras personas que conocían muy bien el paisaje. Entonces, él tenía el mejor acceso a las informaciones y muchas veces él viajó con indígenas. Como aquí, cerca del Chimborazo, es una escena muy auténtica. Vemos muy rápido qué pasó antes de su visita a España y a las colonias españolas. Él salió de su puesto como responsable de las minas en Franconia, que era parte de Prusia, cuando él recibió una herencia impresionantemente grande de su mamá cuando ella murió, y empezó un viaje a realizar su sueño. Un joven muy talentoso, muy simpático, muy carismático, y quería ir a Francia para compartir la expedición con Bougainville. Y al final cambiaron Bougainville, que tenía más que 70 años, por un hombre más joven, Baudin, y él quería viajar con él. Encontró en un hotel Bonpland, y por muchos problemas de la Revolución Francesa no lograron con esta expedición. Entonces él decidió de ir a Marseille, quería ir a África. En el inicio, África era su meta, su sueño, pero tampoco funcionó por razones políticas. Entonces él decidió, como joven de 29 años, de visitar al rey Carlos IV. Y logró, es realmente un misterio, un milagro, que un joven prusiano independiente logra una audiencia a el rey de España. ¿Por qué logró? Él tenía muy buenos contactos, especialmente al ministro de Asuntos Exteriores, el don Mariano Luis de Urquijo, a quien Humboldt había conocido en Londres de algunos años antes. Urquijo era una persona muy interesante, un hombre muy liberal, un amigo de la Ilustración y de las ciencias, pero él estuvo solo muy poco tiempo en su cargo. Humboldt tenía la suerte que exactamente en ese tiempo él encontró a ese señor Urquijo. En diciembre de 1800, Urquijo fue destituido de su cargo ministerial y enviado al cárcel en la Ciudadela de Pamplona.
lo corrieron y reemplazaron por gente mucho más conservadora. Humboldt también tenía una red muy grande, muy eficiente, especialmente a mineros, que él conocía de la escuela de Freiberg, algunos alemanes, algunos españoles, y entonces Urquijo escribió un pasaporte, el orden de rey Carlos. Las palabras son de Urquijo y el pasaporte está muy elaborado, pero puedes reducir fácil a algunas palabras. Humboldt tenía el orden de investigar las minas y todo posible para las ciencias naturales. Y en contraparte, él tenía toda la libertad de elegir sus metas de su viaje, su ruta, y en el pasaporte el rey dio el orden que toda la administración de las colonias necesita apoyar a Humboldt. Entonces, como aquí estoy, tú necesitas ayudarme, señor virrey, por favor, abres tus archivos. En ese pasaporte hay una frase impresionantemente interesante porque Humboldt estaba obligado de entregar todos los cajones que contengan objetos naturales al Real Gabinete de la Historia Natural y al Jardín Botánico. Todas las cajas. Y el señor Humboldt no cumplió, ese puedo decir ahora. Y cuando él salió de La Coruña, él vio algo bastante amenazante, porque él pasó por la fortaleza San Antonio, donde estaba en el cárcel el famoso explorador Malaspina. Y Humboldt realmente se asustó, porque él sabía que Malaspina viajó por el orden del rey, pero pagado por el gobierno de España. Humboldt también, en una manera, por el orden del rey, pero pagado por su propio bolsillo. Y por eso Humboldt escribió que su viaje está dedicada, así dice en su diario, al progreso de las ciencias naturales y no a una nación europea. Es la diferencia. Y él escribe, nunca antes un naturalista tuvo tan libertad para proceder. Él entra en una estructura política como vemos aquí en este cuadro simbólico, el rey Carlos y sus subordinados, que es casi la columna de su poder. Y Humboldt tenía especialmente el contacto a todas esas personas normales en las colonias, hasta un esclavo, los representantes de la iglesia, los indígenas, y él trabajó y viajó especialmente con ellos en estas regiones. ¿Qué era su meta científica? En Madrid, él escribió: coleccionaré plantas, ese es nuestro tema, la colección, plantas y animales, estudiaré la temperatura, la elasticidad, la composición magnética y eléctrica de la atmósfera, pero en realidad este no es mi objetivo final. Mi verdadera, única finalidad será la de investigar cómo se entretejen todas las fuerzas naturales, la influencia de la naturaleza muerta sobre el mundo vivo, animal y vegetal. Y si hoy vemos en cualquier lexicon o a Wikipedia, sorprendentemente vemos es la definición de la ecología.
exactamente, casi en las mismas palabras. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno. La naturaleza, incluido el ser humano. Esa es su investigación. Y en el diario en México una vez aparece la frase todo es interacción. Y él escribe francés, pero solo estas palabras están en alemán. Alles ist Wechselwirkung. Esa es ahora la frase, una de las más citadas cuando hablamos sobre Humboldt. El resultado de su viaje es una obra gigante, la obra más costosa de un investigador privado. Relato de viaje, 4 tomos, 2 atlas geográficos, uno Nuevo Continente, uno Nueva España, las vistas de las cordilleras, muy importante para México, geografía de las plantas, botánica, 14 tomos, una gran parte de su obra son para la botánica, zoología, y estos 2 famosos ensayos políticos sobre Nueva España y después la isla de Cuba y observaciones astronómicas. Los tomos dependen el número a la vista y en coordinación, porque él no vendió libros completos, él vendió entregas y por eso hay una confusión. Algunos dicen son 29 tomos, algunos dicen 36, yo llego a 33. Él viajó en México por casi un año y en México, cuando él llegó, pasó lo mismo casi como en Madrid. Él inició y quería una audiencia al virrey de Nueva España, en ese caso es el señor Iturrigaray. Y estabilizó como una amistad, una relación muy intensa, jugó con los niños del virrey en el palacio y tenía una muy buena relación. Pero que el virrey no sabía es que en el diario de Humboldt él había anotado cosas que seguramente no hubieran gustado al virrey. Por ejemplo, las palabras: la idea de la colonia por sí misma es inmoral, la idea de que un país está obligado a pagar contribuciones a otro país, de un país en el que solo se puede alcanzar un cierto nivel de riqueza, en el que el crecimiento de la industria y la ilustración está permitido solo hasta cierto punto. O la colonia es un país del que se dice que en él se puede vivir en libertad, porque ahí puede uno maltratar a los esclavos sin ser castigado e insultar a los blancos que son pobres. Yo llamo ese 2 papeles en que actuó Humboldt, el Humboldt oficial y el no oficial. El no oficial solo existía en sus diarios, en secreto. Si durante su viaje Humboldt hubiera expresado públicamente esta opinión política acerca de las lacras coloniales, sus empresas de exploración habrían fracasado inmediatamente. Por esta razón, él jugó 2 papeles, y ese es el Humboldt oficial y el Humboldt no oficial. También estabilizó, como en Madrid, una relación intensa con los especialistas de mina. En este caso es Andrés Manuel del Río y el señor Fausto de Luyá, los 2 españoles, que con Humboldt estudiaron en la Academia de Freiberg en Sajonia. Freiberg era casi como el Silicon Valley de la tecnología en esta época. Humboldt publicó en un libro de Andrés Manuel del Río una contribución muy importante sobre la pasigrafía, y
En este año en México también tenía una muy buena relación con la gente de la cultura. Por ejemplo, ese retrato de él es del pintor Rafael Gimeno y Planes. Y Rafael Gimeno y Planes también hizo un muy buen retrato del gran artista Manuel Tolsa, un escultor y arquitecto en México. Y Rafael Gimeno y Planes también dibujó ese esposo para el grabado en cobre. Los mexicanos todos conocen el caballito. Es una estatua ecuestre del rey Carlos. Y Humboldt y Tolsa estuvieron presentes cuando se erigió esta estatua. Y en verdad casi Humboldt murió abajo de la estatua porque se rompieron las cuerdas de agave y casi se cayó todo el rey arriba del escultor y del científico. Lo rescataron en el último momento. Y Humboldt escribe en su diario, preguntó, ¿va a durar mucho tiempo la estatua? Y él publicó la copia del mismo grabado en su Vue de Cordillera, vistas de las cordilleras. Y él anotó en su diario, quizás no haya ciudad en toda Europa que sea en general más hermosa que México. Tiene la elegancia, la regularidad, la uniformidad de los bellos edificios de Turín, de Milán, de los barrios más bellos de París, de Berlín, pero no hay ciudad en toda Europa donde se vea más miseria en las calles. Hay entre 30 y 40 mil hombres indios que bien están completamente desnudos en una frazada o en harapos. Aspecto tan triste como desagradable. Abundancia de piojos, desigualdad de fortunas. Aquí habla el hombre de la Revolución Francesa. Seguimos a Humboldt en sus investigaciones en Nueva España. Él tenía muchas rutas siempre basadas en la Ciudad de México y hizo muchas excursiones al país. Es el Journal Botanique de Bonpland que era el responsable para las colecciones de las plantas. Y ellos coleccionaron 60,000 de estas plantas. De ellos, más o menos 6,000 fueron nuevos para los europeos. Y los dos siguieron en el trabajo de los españoles, los botánicos Cessé y Mousinho. Siempre estaban también obligados a los anteriores investigadores. Publicaron en la gran obra de viaje, que en todo tiene 1,400 grabados en cobre y de ellos 1,240 son ilustraciones de plantas. Ese, por ejemplo, es el famoso árbol de manitas que los mexicanos seguramente conocen. También publicaron muchos animales, por ejemplo, las mariposas o el famoso ajolote y caracoles de los ríos de México, por ejemplo, de Nueva España. Humboldt compró en Pátzcuaro, en Michoacán, esa obra fantástica. Ayer hablamos también sobre ese arte plumario, una técnica de los indígenas, y es como un sincretismo. Es la iglesia son los motivos cristianos, pero en una técnica de los indígenas son mosaicos de pluma.
esa obra todavía existe en Berlín en el Museo de Etnología. Humboldt nunca publicó, no hay un texto de Humboldt sobre ese, pero es uno de las pocas piezas de su colección. Él tenía mucho interés en esta conversión de estilos prehispánicos y coloniales, por ejemplo, también son indígenas de Michoacán, y es una mezcla de estilo de sus vestidos. Todo eso él publicó en las Vues de Cordilleras, o en la traducción Vistas de las Cordilleras y Monumentos de Pueblos Indígenas de América. En todo contiene 69 grabados en cobre, 42 están dedicados a México. Aquí ven ustedes la importancia de México en su trabajo, y 20 grabados muestran jeroglíficos de los indígenas de Nueva España. Un grabado muestra las ruinas de Mitla en Oaxaca. Es uno de los muchos ejemplos como Humboldt mira las culturas de los pueblos indígenas. En su perspectiva, ellos son en una etapa de desarrollo diferente a la de los europeos. Él dice, los monumentos erigidos por pueblos semi-bárbaros, es interesante, bárbaros, ofrecen a nuestros ojos la pintura de la progresión uniforme del espíritu humano. Se dice que falta un poco hasta la civilización europea, es un poco eurocentrista. Después Humboldt deja mucho más eurocentrista hasta el final de su vida, dice, todos son iguales, tienen el mismo valor, no hay bárbaros. Pero su referencia estética es la antigua Grecia. Para Humboldt, las esculturas de los antiguos pueblos americanos, como por ejemplo aquí la diosa de agua, Chalchitlicue, no alcanzaron. Ok, yo alcanzo, 10 minutos alcanzo, perfecto. La calidad como lo hacen las obras maestras cinceladas de Praxíteles y de Lisipo. Y él escribe sobre la piedra del sol de los aztecas, un pueblo, los aztecas, que regulaba sus fiestas según el movimiento de los astros, fijando sobre un monumento público, había alcanzado sin duda un grado de cultura más elevado del que pretenden conocerle los historiadores Pau, Raynal y Robertson. Humboldt, por el contrario, no aceptó, como él dice, distinciones entre naciones bárbaras y civilizadas. Ahora él no quiere la palabra bárbara. Es un ejemplo de su idea como Europa ayuda a América. Muestra a Minerva y Mercurio, los dioses de los griegos, consolando a América por los males de la conquista con humanitas literae fruges, es decir, con cultura y alimento. Y tienen el olivo en su mano, que hablamos en la mañana, exactamente, introducción del olivo. Él encontró en el palacio de el virrey, en las bodegas, estos jeroglíficos de los prehispánicos en muy mal estado, y llevó algunos a Berlín. Él lo compró del señor, la colección de Lorenzo Boturini, y se quejó mucho porque muchos estaban realmente destruidas. Y él lo publicó en sus Vues de Cordillera, como aquí el Codex Dresden. Y él escribe, hay que admirar la sagacidad de los mexicanos
a la hora de inventar en el momento en la conquista nuevos jeroglíficos para objetos que no habían visto antes. Así una cabeza de la cual nace un hilo que sostiene 2 llaves denomina a una persona llamada Pedro. Y a punto, es horrible que siguiendo la cronología de los jeroglíficos mexicanos se pueda estar seguro que de la presencia de los españoles a partir del momento en que aparecen indios ahorcados. Investiga también la geología, la mineralogía y colecciona estas pruebas y lo manda a Europa, a Madrid, a Berlín y a París. Y su primera profesión es la minería y entra en muchas minas y sobre las de Guanajuato escribió: nos introdujimos en el pozo de 50 metros de profundidad. El modo y manera en que se desciende tiene algo de espantoso. En lugar de escaleras se encuentran troncos de árboles redondos con muescas. No se sabe dónde poner las manos y rodillas. Si los pies resbalan, estás perdido. Y escribe: desgraciados vástagos de un linaje al que se robó todas sus propiedades. Donde hay un ejemplo semejante, toda una nación entera que haya perdido todo su patrimonio. Por petición del virrey Iturrigaray, él entrega estas tablas estadísticas de la economía de Nueva España, que en un momento empezaron a circular también entre ellos que querían un otro sistema, el sistema anticolonialista. En París empezó con esta obra de viaje que al final como todo su dinero. Y una de las obras más importantes es el ensayo político sobre Nueva España, que termina con las palabras: el bienestar de los blancos está íntimamente enlazado con el de la raza cobriza y no puede existir felicidad duradera en ambas Américas, sino en cuanto esta raza humillada, pero no enviliciada, llegue a participar de todos los beneficios de la civilización y de las mejoras del orden social. Es una crítica muy fuerte. Y ahora mi último punto es: ¿qué pasa? ¿Por qué Humboldt dedica esta crítica tan sagaz al rey Carlos IV? Todas las ediciones dice está dedicado a el rey Carlos. Yo estoy convencido que Humboldt quería influir el rey como un consejero. Siempre dijeron sobre Humboldt: ajá, es el republicano, pero siempre en la antesala de los palacios. En Berlín, en todos los países, siempre tenía una muy buena relación con los reyes y él quería influir a ellos para cambiar el sistema en las ideas de la Revolución Francesa. Y agradeció al rey Carlos desde Roma en una carta muy amable sobre todo su apoyo en este viaje. Humboldt publicó, o lo publicaron en Madrid, algunos de sus libros sobre el galvanismo y interesantemente también el ensayo político sobre Nueva España, en el mismo tiempo como ese en Francia, en 1808, pero después empezó este absolutismo de Fernando VII que prohibieron que publicaran los libros de Humboldt. Entonces ellos publicaron sus libros, los españoles, en París. Por ejemplo, ese ensayo político está publicado en París como
el ensayo político sobre la isla de Cuba con la crítica contra la esclavitud. Último punto, y puedo terminar. Este ensayo político sobre Nueva España levantó el interés de los inversores europeos, y llegaron a México y estuvieron bastante desilusionados por no tener la ganancia en las minas que querían. Y se quejaron sobre Humboldt porque él era bastante optimista, y que también encendió el fuego fue esta exposición en Londres de William Bullock en el Egyptian Hall 1823 y 25, que encendió también este fuego, el interés a México. Lucas Alamán, el historiador liberal, invitó a Humboldt de contribuir y llegar a su país y ayudar en o instalar una nueva, decimos, un instituto de las ciencias naturales de América. Se acabó el dinero de Humboldt. En esta cosa roja, ustedes ven, en 1822 no tenía ningún centavo y gastó todo para su obra de viaje. Llegó a Berlín abajo del orden del rey como camarero, escribió su Cosmos en una habitación rentada. Estaba con el rey en la noche y durante el día en la Revolución Alemana con los revolucionarios, respetado por los dos. Es Humboldt el viejo leyendo sus libros para el rey. Y cuando querían instalar sus amigos después de su muerte un monumento, el rey de Prusia lo prohibió. Y por eso no está en el terreno público, está en el lugar de la universidad, en una reja. El rey no permitió que ese liberal esté en las calles de Berlín. Es la red de Humboldt, es mi última folia. De cartas, él tenía una red como el Internet y intercambió sus informaciones también algunas colecciones. No era un coleccionista de material, de objetos, pero un coleccionista de conocimiento. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Frank. Pasamos a continuación. Sí, se puede. Sí. Que luego la luz. Ya está. Pásame el cartelito de los 10 minutos para que os avise. Que luego las luces nos deslumbran un poco. Ya está. Bueno, pues perdón. A continuación pasamos a la siguiente ponencia, a la siguiente conferencia de la doctora Beatriz Robledo, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Biología y Antropología Forense. Actualmente es subdirectora del Museo de América. Desde 2008 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y durante 15 años ha sido responsable del Departamento de Etnología del Museo de América, donde se conservan valiosas colecciones de expediciones científicas españolas del siglo XVIII y XIX, recolectadas en América, Filipinas y Oceanía. Ha sido directora de la revista, una revista muy conocida por todos nosotros, Análisis del Museo de América, entre 2014 y 2021. Es miembro de la Comisión del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura.
Ha comisariado exposiciones temporales de temática etnográfica, entre las que cabe destacar Tejiendo identidades, símbolos y tradición en la indumentaria maya en el 2015, Al encuentro del Gran Espíritu, el Congreso Indio de 1898 en el año 2017, y Miguel de la Cuadra Salcedo, Una vida de aventura, una exposición muy, muy bella, y además Miguel de la Cuadra Salcedo es un referente para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo para los que nos gusta la aventura y viajar, ¿no? Y Más que un lance, la cultura del toro en América, recientemente en el año 2021. Durante su trayectoria profesional ha participado en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio cultural material e inmaterial americano. Es un placer tenerte aquí, Beatriz, y bueno, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sobre todo quiero agradecer a Izaskun Álvarez el ofrecimiento para poder estar aquí esta mañana, y a todas las instituciones de México que hacen posible que hoy estemos todos aquí. Espero, no sé si alguno de ustedes ya conoce el Museo de América. Sí. Los que no lo conozcan, mañana les veo, si quieren, allí, o cuando ustedes quieran. Sería un placer para mí poder mostrárselo. Ustedes saben que la creación del museo es relativamente reciente. El museo se crea en 1941, pero la formación de sus colecciones se inicia mucho antes. Se inicia primero con esos primeros contactos, con intercambios, regalos. En esos primeros momentos, las colecciones forman parte del ámbito más privado, no eran tampoco piezas muy numerosas. Tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, donde ya se empiezan a producir recolecciones más importantes, las expediciones científicas, en nuestro caso más debido a la iniciativa estatal, mucho menos a la iniciativa privada, y luego ya en tiempos más recientes ese incremento de colecciones ha venido servido gracias a adquisiciones y generosas donaciones. En esos primeros momentos, en los siglos XVI, XVII, esos objetos que venían de América eran guardados en lo que se denominaban cámaras de maravillas, y tenían un carácter... Eran salas pequeñas, tenían un carácter más bien privado, donde se recogía todo tipo de objetos sin apenas información sobre ellos, pero esas estancias eran un símbolo de poder, de prestigio, de conocimiento, y se pretendía con ellos representar todo el saber, crear un pequeño microcosmos, ¿no? Era en ese momento transmitir la idea de lo maravilloso, de lo asombroso, con la intención de sorprender a la persona que entraba en esa estancia. Avanzando en el tiempo, ya en el siglo XVIII, y con la Ilustración, esas salas van aumentando de tamaño, se empiezan a hacer de carácter público. Nunca se perderá esa simbología de poder, de prestigio, símbolo de conocimiento. Ya en el 18, por supuesto, con el avance científico y sobre todo con la incorporación a los diferentes saberes, y la personalidad de Linneo impregna todo la descripción que se van a realizar de todos los ejemplares de la naturaleza en función del reino al que pertenezcan. Se hace una descripción que tiende a ser más fría, más racional de la realidad, y se busca un aparente acercamiento objetivo a los pueblos. Se insinúa el proceso de especialización ya en este momento, y sin embargo es cuando se empieza la fragmentación del saber. Curioso.
el devenir de nuestro pensamiento. Las colecciones, algunas de las colecciones del Museo de América precisamente es ahora, en este momento del siglo XVIII, cuando empiezan a llegar de forma más numerosa, llegarán al Real Gabinete de Historia Natural. Hay un precedente creado por Antonio de Ulloa en 1752, pero habrá que esperar hasta la llegada de Franco Dávila, que ofrece al rey Carlos III su gabinete, y finalmente lo forma, él será el director, y empiezan a llegar un número importante de objetos y también de ejemplares de la naturaleza a ese gabinete. Con el tiempo, el Real Gabinete derivó en el Museo de Ciencias Naturales. Cuando se crea en 1867 el Museo Arqueológico Nacional, los objetos realizados por la mano del hombre van dirigidos allí, mientras que quedan en el Museo de Ciencias Naturales pues todos los especímenes de los reinos de la naturaleza. Cuando se crea el Museo de América en 1941, los objetos americanos y también de algunas de las expediciones científicas españolas van al Museo de América. Sí me gustaría comentar que durante un periodo de tiempo, hasta que se construye el edificio actual del Museo de América, las colecciones del Museo de América se muestran en unas salas concretas del Museo Arqueológico Nacional. Luego veremos algunas de las imágenes. Bueno, para nosotros es esencial tener fuentes documentales de las que obtener información de esas piezas antiguas, de las que muchas veces no hay prácticamente una descripción pormenorizada que nos permita hacer su identificación positiva. Tampoco todas han llegado a nuestros días, lamentablemente. Pero tenemos dos fuentes documentales importantes, que son libros de inventario. Uno de los bienes que venían del Museo de Ciencias Naturales, cuando vienen las colecciones al Museo Arqueológico Nacional, y el inventario que se inicia en el Museo Arqueológico Nacional. Y para nosotros son esenciales para rastrear e identificar esas colecciones más antiguas. Una de esas colecciones de las que vamos a hablar son las que están ligadas a México, que es importante que sepamos que desde un punto de vista numérico las colecciones que proceden de México no son las más numerosas en el museo, pero sin embargo son esenciales para su historia y son de una importancia cultural tremenda. Y una de ellas, la que vemos aquí en el libro de inventario al que se hace alusión, es a los restos procedentes de Palenque. Hay diferentes números de asiento, donde dice, por ejemplo, aquí es resto de las antigüedades de Palenque, un rectángulo con relieves que representan signos y adornos. Bueno, son descripciones someras, pero fíjense porque incluso nos da las dimensiones, y esto sí que es importante, porque a la hora de identificar, el tener una valoración de sus dimensiones sí que te permite en algún caso llegar a la correcta identificación del objeto. Las colecciones procedentes de Palenque fueron recogidas por Antonio del Río en lo que se considera una de las primeras excavaciones arqueológicas realizadas en ese momento. El rey Carlos III, antes de ser rey de España, es rey de Nápoles, impulsa las excavaciones de Pompeya y Herculano, por lo tanto inicia también esas campañas de excavación en América, y Antonio del Río, su conocimiento en este ámbito era limitado porque era militar, pero, sin embargo, sí tuvo la capacidad de recoger de forma muy precisa cómo eran las arquitecturas, las estructuras allí encontradas, y la imagen que vemos aquí se corresponde con una pieza que la denominamos Estela de Madrid y que es un símbolo para el Museo de América. Está representando a una divinidad, a un backup que se sienta sobre el monstruo de la tierra y sostiene el trono.
¿De dónde procedía esta pieza? Pues la vemos aquí, porque se hizo un informe al que se añadieron ilustraciones de Almendáriz. No son muchas, no llegan creo que no llegan a 30, pero son de una definición extraordinaria que nos permite entender mucho mejor cómo era la cultura que estaban observando en ese yacimiento. Y en este caso concreto, la pieza que veíamos antes, la Estela de Madrid, correspondía a una de las patas del trono de Pacal. De hecho, en la imagen que vemos sobre el respaldo del trono, vemos a Pacal que está recibiendo el atributo del trono de manos de su madre. Es interesante en ese aspecto. Estas son dos de las piezas que también proceden de allí, donde se pueden observar todavía los restos de policromía. Esta imagen que vemos a la izquierda es la que se describía en el libro de inventario, esa placa rectangular, y son glifos. Bueno, otra de las colecciones fundamentales de la colección del museo son los enconchados. Hay varias piezas, dos series. Una de ellas son 24 tablas que representan la conquista de México. Son obras que están asignadas al Museo del Prado y que están en depósito en el Museo de América. Procedían de las colecciones reales. Cuando se realizan a finales del siglo XVII, llegan estuvieron en el Alcázar, pasaron luego al Palacio Real y finalmente llegan al Gabinete de Historia Natural y al Museo Arqueológico Nacional a finales del XIX. Son obras magníficas. Si no las conocen, les invito a que vengan y a que conozcan el proceso técnico, porque realmente es extraordinario. Son piezas extremadamente delicadas porque han sabido combinar las influencias asiáticas con la incorporación de conchas en el cuadro, y hace que las fluctuaciones de temperatura y humedad en algunas ocasiones pudiera generar que esas conchas caigan, y una vez que una concha cae es como una cascada. Tienen que estar en unas condiciones de conservación y de seguimiento extremo, y bueno, yo les invito a verlas de cerca. Y de hecho luego hablaremos de la exposición que se ha hecho con esta temática este mismo año. Así se exponían en el Museo Arqueológico Nacional cuando estaba el Museo de América en esos primeros años en aquella sede. Por supuesto, también de colecciones fundacionales son cuadros de plumaria, muy parecidos al que veíamos. Interesante porque este objeto, por ejemplo, en el libro de inventario queda reseñado que venía del Museo de Ciencias Naturales, es decir, que estaba ligado a ese otro mundo de la naturaleza, pero bueno, finalmente es incorporado, y efectivamente coincido con que este tipo de imágenes es la introducción de símbolos religiosos católicos utilizando las técnicas tradicionales indígenas, y bueno, son piezas espléndidas realizadas en Michoacán. No tenemos una colección muy amplia, pero sí son obras magníficas. También tenemos bateas lacadas, de grandes dimensiones. La verdad es que son espectaculares. Representan las escenas de las metamorfosis de Ovidio, en este caso. Otra de las grandes obras del museo es el Códice Tro-Cortesiano. Creo que ayer estuvo aquí Andrés Ciudad, no sé si comentaría, me imagino, de forma mucho más extensa y con más conocimiento, porque es uno de los grandes especialistas en él. Es un calendario ritual de 260 días, está compuesto por 56 hojas que se organizan como si fuera un biombo,
y está realizado en fibra vegetal batida, una cactácea probablemente, aglutinada con goma y estucada con cal y pintada. La verdad es que es uno de los 4 códices maya existentes en el mundo y tenemos la suerte de tener uno de ellos aquí. En el trabajo de Andrés Ciudad, que tiene publicado ya hace unos años, ha determinado la presencia de varias manos realizando este códice y bueno, eran utilizados por los sacerdotes para procesos adivinatorios. Es interesante porque nos representan las actividades que se han de realizar en un determinado momento del año y las divinidades que representan esas actividades. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo estamos viendo, es que creo que no me funciona el cursor, pero en la parte de abajo estamos viendo a tejedores en telar de cintura, más bien tejedoras, porque está representando a la diosa Ichel, la diosa del tejido. El códice heterocortesiano, como ustedes saben, está formado por 2 partes. Una de ellas fue localizada por Juan Tro y la otra se denominó cortesiano en memoria de Hernán Cortés y posteriormente realmente se verificó que formaban parte de un mismo códice. Otra de las grandes colecciones del museo, relacionada con México, es producto de una donación del siglo XIX al Museo Arqueológico Nacional, concretamente de 1884, por la condesa Vida de Oñate. Es una extraordinaria colección de cerámica de Tonalá del siglo XVII. En el libro de asiento ya tenemos la referencia donde se dice es una donación hecha a este museo en cláusula testamentaria por la excelentísima señora condesa de Oñate. Hay más, son 900 piezas, ¿no? Prácticamente lo que se conservan. Algunas son de una gran fragilidad, una extraordinaria belleza, se modelan en formas que son casi imposibles, eran objetos muy demandados por la nobleza europea, eran objetos considerados de lujo. Algunos de estos objetos estaban representados en bodegones del siglo XVIII, como los de Luis Meléndez, por ejemplo. Y en la creencia popular estaba que el comer restos de esta cerámica de Tonalá aclaraba la piel, era la bucarofagia y bueno, era algo que en un momento determinado las damas nobles de la sociedad española perseguían, ¿no? Así estaba en el Museo Arqueológico Nacional cuando la sede del museo estaba allí, expuesto un número importante de piezas. Otra de las colecciones numerosas procedentes de México son la colección de figuras de cera. Tenemos una donación que hizo el marqués de Prado Alegre en 1877 de aproximadamente 160 piezas elaboradas por Andrés García, y que lo que nos muestra es esa identidad nacional recién creada y la plasmación de las costumbres, de las tradiciones y de la diversidad cultural enorme en México. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo vendedoras, aquí estamos viendo figuras que representan a lipanes y cómo eran mostrados en el Museo Arqueológico Nacional, estando allí el Museo de América en los primeros años. Cuando el museo se crea en 1941, se impulsa de forma muy notable el incremento de colecciones, sobre todo las de época virreinal. Y en 1944 se adquiere este biombo del Palacio de los Virreyes, excelente. Se compran también cuadros de castas, como los que vemos aquí. Son obras, no me voy a detener, pero son obras maravillosas, no solamente porque por la calidad que tienen artística muchos de ellos, sino porque nos muestra la vida cotidiana, los oficios, la vida real de las comunidades en ese momento. Y claro, en el 48 entra otra de las obras fundamentales del museo, que es el Códice Tudela.
Tiene 119 páginas que se han conservado. Está realizada en papel perjurado y se realizó en la Escuela de Misioneros Franciscanos. Es muy interesante porque tiene las glosas que explican el contenido pictórico de este códice, lo cual es esencial porque nos permite entender muchos de los rituales que se estaban realizando en época precolombina, de las que no existían datos, ¿no? Esas son algunas de las páginas del códice que se las traigo a modo de ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una monja coronada, que es también una tipología característica novohispana, que nos representa en un hábito de gala a la dama que entra en el primer día de la toma de hábito, y que son cuadros que no solamente nos representan la posición de la mujer desde un punto de vista social, sino el de toda la familia a la que pertenecía. En 1961 entrará por donación una colección importantísima, que es la que realiza Carlos Sanz, que son dibujos y grabados que procedían de la expedición Malaspina. Son unas 170 obras, es realmente una aportación importantísima para el museo. He traído algunas imágenes solamente de las que se centran en la parte de México. Estamos viendo aquí a una mujer de Puebla, vestida de gala. O, por ejemplo, esta vista de la cascada de Querétaro, realizada por Brambilla, o esta otra de la ciudad de Querétaro, en una obra realizada por Juan Rabenet. No solamente hay cuadros y obra relacionada con obra pictórica, tenemos también incremento de piezas tan maravillosas como esta petaca de viaje, que está realizada en madera, con cuero, ágave, caña, y rematada con esos elementos metálicos. También entraron en los años 70 alguna figura de cera más, realizadas por Juan Hidalgo. Estas piezas son extremadamente delicadas y seguro que si vienen al museo y las ven van a poder observar que en algunas ocasiones han perdido alguno de los dedos. Tienen alma de alambre y no solamente son de cera, tienen también elementos de tejido y, bueno, son realmente maravillosas. Son figuras de las que estamos viendo aquí de charros. Se siguen, por supuesto, adquiriendo cuadros de castas. Aquí tenemos dos de ellos. También en los años finales de los 80, 90 se adquieren algunas piezas arqueológicas. Este es un perrito de la cultura Colima. Son los conocidos perros guía, los que acompañaban al difunto en su tránsito al otro mundo, y bueno, que tienen esta tipología tan característica, patas cortitas, cuerpos rellenitos y sin pelo. También, bueno, tenemos aquí otra figura antropomorfa de Jalisco, a la izquierda un jugador de pelota, a la derecha un Xipetotec, que es el dios regenerador de la vida. Realmente lo que está vistiendo es una piel humana. Desde el año 2013 no se adquieren piezas arqueológicas en un intento de proteger el patrimonio arqueológico, tratar de evitar el potencial expolio de estos yacimientos. El museo trabaja, y algunos de sus técnicos son especialistas en arqueología de diferentes ámbitos, para la identificación de colecciones que han sido incautadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y posteriormente se colabora en su proceso de devolución a los países de origen. Y de hecho no se ha hecho en este caso con ninguna colección procedente de México, pero sí se ha hecho con colecciones de Ecuador, de Perú o de Colombia, como vemos aquí.
Tenemos colecciones etnográficas de una donación que quiero destacar de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos ha donado pues más de 500 piezas de indumentaria de diferentes lugares de América, trajes completos, que para nosotros eso es un valor añadido. Ese es un traje huichol. Y bueno, últimas adquisiciones que se han realizado. Este es un cuadro de Luis Lagarde, una Inmaculada. En el 2013, este biombo del sello real, que tiene 6 metros, son 10 hojas, tiene casi 2 metros de alto. Realmente merece la pena venir a conocerlo. También se ha adquirido, esta obra es por donación, es un Cristo de caña de maíz del siglo XVI, son piezas que, como ustedes saben, son extraordinariamente ligeras, se realizaban Cristos de gran tamaño y esta es una obra que está bastante bien conservada. También han entrado recientemente este retrato del obispo Bizarrón, que fue virrey también de Nueva España, es un cuadro de José de Ibarra. Se ha adquirido también una serie de José Joaquín Magón, de la serie de La vida de la Virgen. Y bueno, un bodegón extraordinario de Morlete, realmente impresionante, que yo les invito a ver en noviembre de este año, porque el museo inaugurará una exposición dedicada a las últimas adquisiciones y donaciones de los últimos 10 años. Y algunas de estas piezas que todavía nadie ha visto, las estamos viendo aquí por primera vez y estarán expuestas en esta ocasión. Porque la realización de exposiciones temporales es esencial en un museo. Después del estudio de las colecciones hay que mostrar el resultado al público, y relacionadas con temática mesoamericana o mexicana se han hecho diferentes exposiciones. Comentaba Izaskun al principio, en el 2015 una específicamente sobre indumentaria maya. Ya sabemos que la indumentaria en estas comunidades indígenas es un elemento clave de identidad, que tiene elementos precolombinos y también incorporación de elementos europeos. Este es un huipil de Magdalenas, concretamente de Chiapas. Es un huipil ceremonial de boda, completamente brocado, con elementos, con motivos simbólicos. Esto nos permite, como en esa ocasión, tener o iniciar contactos con asociaciones que trabajan directamente con las comunidades indígenas, como en este caso fue Jolón Maya Etic, que nos puso en contacto con las mujeres, que son precisamente ellas las que transmiten gran parte del conocimiento tradicional del tejido y conservan la técnica, reconocen los motivos simbólicos, y eso es esencial. La conservación del patrimonio inmaterial es algo que hay que tratar de proteger por todos los medios. En el año 2018-2019 se realizó también la exposición titulada La hija del virrey, un mundo femenino novohispano, dedicada a la figura de María Luisa de Toledo y Carreto, que era la única hija del marqués de Mancera. Una exposición realmente evocadora, porque lo que trataba es dar la perspectiva femenina a través de la descripción de los objetos que aparecían descritos en los inventarios de la propia María Luisa. Se recrearon ambientes del siglo XVII, la verdad es que, bueno, está mal decirlo, pero fue una muy bonita exposición. Ahora mismo hemos clausurado hace unos meses la exposición La luz del nácar, donde se exponían diferentes colecciones de enconchados, dos que podemos ver en el Museo de América, la serie de 24 tablas del Museo del Prado, de la conquista de México, y también tenemos una colección de 6 tablas más de mayor tamaño, y también se incorporaron colecciones de particulares, como la colección de los duques de Moctezuma. Ha sido una exposición que ha permitido, por ejemplo, desenmarcar las 24 tablas de
que pertenecen al Museo del Prado, y ha permitido ver que en los laterales de esas tablas, en las uniones, había marcas que parece indicar que pudieran ser de bisagra, por lo cual nos permitiría proponer la hipótesis de que fuera un biombo, y es un biombo bajo, quizá un biombo de estrado, y el mostrar en una línea toda la secuencia de escenas, la verdad es que no se había hecho y es también notable. Destacar el proyecto Cabrera, que no sé si alguno de ustedes ya conoce, pero en el 2019 se solicitó a la Fundación Getty financiación para estudiar los lienzos que se conservan en un museo de la serie de la vida de la Virgen de Miguel Cabrera, que es uno de los grandes pintores novohispanos. Dentro del programa Conserving Canvas se ha financiado, y les invito a que el año que viene vengan a la exposición temporal que se va a realizar, mostrando todo el resultado de la investigación que se ha hecho para conservar, documentar todas las técnicas y los materiales pictóricos del artista. No les desvelo mucho más. Lo que sí les digo es que se han hecho varias reuniones con especialistas, fundamentalmente restauradores, también mexicanos, que estaban lógicamente interesados en el estudio de este pintor novohispano, y que ha permitido sin duda enriquecer notablemente el proyecto. Este es un encuentro en Madrid, pero este mes de agosto ha habido uno en Cuzco, donde también se han realizado se han expuesto y se han hecho talleres de capacitación para restauradores, para el conocimiento de estas técnicas. Y, por supuesto, las conferencias en el museo continúan. Es un no acabar y ya acabo. El mes que viene, bueno, en octubre, tenemos unas conferencias dedicadas al muralismo mexicano que quería destacar, y desde hace muchísimos años, yo llevo 15 y los 15 he visto que nos ha acompañado durante todo este tiempo la celebración del altar de muertos, el Día de Difuntos, que es una actividad que nos une con la colonia mexicana aquí en Madrid, y que va acompañado de otras actividades culturales. Les invito a que vengan, que espero que este año también se pueda celebrar. El museo tiene muchos retos. Algunos de ustedes ya saben, este año hemos entrado un nuevo equipo en la dirección, y ¿qué objetivos tenemos? Diversos. Algunos, como siempre, hay que ponerse objetivos ambiciosos, ¿no? Uno de ellos, y yo creo que es esencial, es completar la visión de las colecciones, incorporando nuevas miradas a esos objetos que hemos estado y nos han acompañado durante todos estos años. ¿Y por qué digo nuevas miradas? Porque hay que volver a ver algunas de estas obras para poder ver la presencia, por ejemplo, de afrodescendientes, para poder ver la presencia importantísima del género femenino, que no está dentro del discurso actual del museo. Tenemos que tratar de incorporar estas nuevas líneas, entre otras, y ampliar el discurso. El primer espacio que hemos denominado de reflexión se dedicará precisamente a afrodescendientes, y ya estamos trabajando en ello. Lo que queremos es también incorporar a especialistas en cada uno de estos ámbitos que no son miembros o técnicos de museos, que tienen mucho que decir y que incorporar a las colecciones, y yo creo que bueno, puede ser interesante, y desde aquí abro la puerta para poder iniciar conversaciones en estas colaboraciones, porque tenemos 7 temáticas que vamos a tocar, por lo tanto los que puedan estar interesados hablamos sobre ello. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por prestarme atención durante estos minutos, y por supuesto les espero en el Museo de América. Desde luego que es un... Yo te envidio, es sana envidia, ¿eh, Beatriz? Porque estar, trabajar en un lugar como el Museo de América, rodeada de tantos objetos bellos, pues es un verdadero placer, y bueno, es un trabajo que te envidio, ¿eh? Nos lo cambiamos, ¿eh?
hacemos un stage, ¿eh? Y me parece muy interesante y te agradezco mucho tus últimas palabras, porque yo creo que el Museo de América, museo querido por todos nosotros, por los americanistas, necesita de otra mirada, y yo confío plenamente en este nuevo equipo, ¿no? Yo considero que una cartela debajo de un cuadro es un acto político. Y hay que hacer política en los museos, ¿eh? Y la decolonización tiene mucho, ¿eh? Lo decolonial tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, un placer, muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, pasamos a poco nos ha salido, ¿eh? A mí me sale a poco, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, llegamos a la última de las intervenciones de la mesa de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Francisco Javier Pizarro Gómez, catedrático de Historia del Arte Iberoamericano de la Universidad de Extremadura, director del Cuerpo Académico para el Estudio de la Cultura Novohispana de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es director del Grupo de Investigación Extremadura, del activísimo Grupo de Investigación Extremadura y América de la Universidad, de la UNEX, de la Universidad de Extremadura, académico del número de la Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, académico correspondiente de las Reales Academias de San Fernando de Madrid y Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Nacional de Historia y Geografía de México. Autor, entre otras publicaciones recientes, de los siguientes libros: Puebla Monumental, Patrimonio de la Humanidad, Los conventos del siglo XVI de Puebla y Morelos, La arquitectura hospitalaria en la Nueva España en tiempos virreinales y América en Extremadura, reflejos y presencias de Iberoamérica en el arte y el patrimonio extremeños. Es profesor, además, honorífico de la Universidad Popular, de la UPAEP. Ha sido distinguido con la Cédula Real de la Ciudad de Puebla, miembro de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz y de la Legión Nacional de Honor de México. Distinguido con la Clavis Palafoxiana y con el Collar de Mando de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Dispone de la medalla Benito Juárez del Congreso Nacional de la Abogacía de México y forma parte del Consejo de la Crónica de la misma ciudad. Muchísimas gracias, Francisco Javier, profesor Pizarro, y tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Izaskun. Bueno, buenas tardes ya. Sí, buenas. Lógicamente, el protocolo manda agradecimientos al principio de las intervenciones y yo no puedo faltar, aunque me reste un minuto de tiempo a hacerlo, a la organización de este evento importante, a las instituciones que lo han auspiciado y potenciado. Parece un acierto destacado. Agradezco la invitación que se me formulara en su momento y que acepté con sumo gusto, en primer lugar porque con la doctora Izaskun Álvarez Cuartero pues me une una relación estrecha y cordial hace mucho tiempo, a la que respeto y admiro mucho, porque nos une nada más y nada menos que Vasco de Quiroga, entre otras cosas, ¿no? Pero además porque mi relación con México es estrecha, es mi segunda nación después de España y Puebla mi segunda ciudad después de Cáceres, de donde nací. Pero además es que con la USAL y con la UNAM tengo relaciones permanentes y con los rectores Graue y Rivero hemos tenido actividades y proyectos interesantes de los cuales ha sido testigo además la doctora Álvarez Cuartero. Pero además es que en el Instituto de Investigaciones Estéticas tengo amigos y, por tanto, no podía decir que no a estar aquí en este lugar con el que me uno también muchas historias. Bien, cuando vi la temática del Congreso, de las jornadas y de la mesa, pues no tuve muchas dudas al respecto de qué es lo que quería yo presentarles aquí. Y lo hago desde mi condición de investigador de un grupo de investigación que tienen abajo, que citaba la doctora Álvarez Cuartero, Extremadura y América. Lo que les presento es el fruto de muchos años de investigación en ese terreno. De hecho, ahora tenemos muchas de las imágenes que estaba viendo ahora mismo proyectadas por mis compañeros de mesa, a los que admiro mucho y agradezco realmente que me pongan en mesa también acompañado. Están formando parte de un proceso de investigación muy ambicioso que estamos desarrollando, como es la Monumenta Iconográfica Americana. Son miles de imágenes las que estamos subiendo a una base de datos que será accesible, pública,
con todas esas imágenes que hemos visto de los códices, con las imágenes de Humboldt, con todas las imágenes que desde las cartas ilustradas de Colón hasta el siglo XXI estamos subiendo a la red. Vamos a subir a la red, todavía no, pero lo haremos pronto, por esto I+D+I. Bien, pero no voy a hablar de esto. Voy a hablar de otra cosa. En el poco tiempo que tenemos y que es un tema muy ambicioso, como es el del tornaviaje. Aquí se ha mencionado esta mañana en varias ocasiones. En la representación gráfica y formal de ese tornaviaje, algo hemos visto ya en el Museo de América, en la exposición de la doctora Robledo. Y lo voy a hacer focalizándose en una región como Extremadura, que tuvo mucho que ver en el proceso de desarrollo histórico, evangelización, colonización, conquista de los territorios iberoamericanos. Bien, ¿cómo se refleja ese tornaviaje de esos colonos, esos personajes importantes en la vida política, la vida social, religiosa, que salen de Extremadura, que trabajan, actúan allí, desarrollan su actividad? ¿Y cuál es el retorno importante? El retorno importante. El fenómeno del tornaviaje era necesario abordarlo también en Extremadura, porque no siempre se ha hecho justicia con ese tornaviaje. No siempre se ha hecho justicia. Es muy conocida la labor y la llegada de donaciones de otras regiones extremeñas, Andalucía, Castilla, y no tanto la extremeña. Y por eso me pareció oportuno traerlo aquí como algo quizás menos conocido por ustedes, ¿no? No hace mucho presentaba un libro, América en Extremadura, y fruto de ese trabajo de investigación muchos años, lo que hoy, de forma sintética y resumida, voy a presentarles aquí, omitiendo introducciones porque ya no estamos en tiempo de ello. Y vamos a ver qué es lo que... Es decir, los frutos de aquella empresa española extremeña en América está escrita en las ciudades, está en los ajuares religiosos de los santuarios, de las ermitas, de los conventos, de los monasterios extremeños. Está ahí. Es una parte importante del patrimonio extremeño. Forma parte destacada. Por eso ese libro que les digo que hace poco publicamos, promovido por la Diputación de Badajoz, del Museo de Bellas Artes de Badajoz, sobre qué hay de América en Extremadura. Y algo que no era absolutamente conocido por todos. Esto sí es conocido. Esto será conocido, más conocido. El Palacio de los Toledo de Moctezuma. Es decir, hay varios edificios en Extremadura que reflejan esa presencia extremeña en América por personajes importantes. El Palacio de los Toledo de Moctezuma tiene que ver con la llegada a Cáceres de la familia Álvarez de Toledo desde el siglo XIV. Al fondo, esa torre que ven allí al fondo, es esta que ven aquí. No se ve bien por aquí. Es que no, el puntero... Sí, estoy intentando... No, es que esto está pasando. Con esto. No, perdón. Bueno, presentimos de... Esa torre que ven al fondo, repito, es la torre del Palacio de los Toledo de Moctezuma y es una familia importante, tan importante como en el siglo XVIII, esa puerta que ven ustedes ahí, esa puerta, que es una puerta, la puerta nueva de la Alcazaba cacereña, se transforma en esviaje para que los carruajes pasasen de forma expedita hacia el Palacio de los Toledo de Moctezuma. Bien, Juan Cano de Saavedra casa con la princesa azteca Ticuizpo Iztlaxoctli, castellanizada con el nombre de Isabel de Moctezuma. Bien, pues el nieto de esta descendencia, Juan de Toledo, quiere hacer un homenaje al linaje que unió a los Álvarez de Toledo con los Moctezuma. Y lo hace en dos salas del palacio con frescos. Una, la sala romana, que es el abolengo de los Álvarez de Toledo, Roma, por supuesto, emperadores romanos a partir de los grabados de Philip Gall, publicados por Jan van der Straet, y la edición que se hace en el siglo XVI de las vida de los 12
emperadores romanos de Suetonio. Bien, en otra sala, que es menos conocida, está el tránsito entre esto y lo que vamos a ver después, que es el triunfo de Neptuno, la sala dedicada a el mar, que es lo que unió a Roma con la sala mexicana, la sala en la que los descendientes de ese enlace mestizo entre los Álvares de Toledo y los Moctezuma quieren hacer con el abolengo. ¿Y cómo lo hacen? Con los reyes aztecas, de ciudades tributarias de Moctezuma, de acontecimientos importantes acaecidos entre 1520 y 1521, Otumba, Totolapan, en fin, estas ciudades que tuvieron que ver mucho con los acontecimientos históricos. Lógicamente, el pintor, como ven, discreto formalmente, no un gran pintor, porque no lo era, no tiene modelos en los que inspirarse, no tiene modelos. Sí tiene los grabados de Philip Gall para la sala romana, no tiene los de la sala mexicana, y hace una occidentalización de los personajes. Sí, la capa, pero la corona, es decir, no está el tocado azteca, sino una corona, la corona semejante a la corona, bueno, el chalco, la corona semejante a la de el escudo de armas de Isabel de Moctezuma, occidentalizando. Y los códices, la única referencia que podía tener para esa capa, ¿no?, el Istitismatl, podía ser los códices, bueno, los códices conocidos, ¿no?, y que podían haberse difundido, el Códice de Tudela, el Códice de Madrid, donde podía sacar alguna mínima referencia, pero mínima para hacer esta. Bien, por supuesto, las ciudades no son las ciudades de allá, no son las ciudades prehispánicas, ni siquiera las hispánicas en tiempo en los que se hace estas pinturas a finales del siglo XVI, ¿no?, sino la occidentalización de las ciudades prehispánicas, ¿no?, porque no se tienen referencias, ¿no?, de forma. Bueno, bien, aquí tiene alguna más. Bien, pasamos a otras cosas que están menos conocidas. Las primeras muestras artísticas que llegan a Extremadura. Y llegan a través de donaciones. ¿Y llegan dónde? A monasterios como este, el Monasterio de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, el Monasterio de Guadalupe sabemos lo que significa, no solo para Europa, sino también en el ámbito americano, cuando el nombre de Guadalupe, por razones fonéticas, será la que se acopie para la utilización del término de la guadalupana mexicana. Pero son las mandas y demandas que existen en forma de donaciones desde la Edad Media, las que hacen que lleguen al Monasterio de Guadalupe donaciones también del otro lado del Atlántico. Colón está visitando el Monasterio de Guadalupe después del segundo viaje. Bautiza a 2 indios en esa pila que ven ustedes ahí, que está ahora en la plaza pública de la Puebla. Era la pila bautismal donde se bautizan aquellos 2 indios, ¿no? Bien, Cortés está en 1524, en 1528, entrega algunas lámparas votivas, no estas, evidentemente, pero esas son las lámparas que debían colgar en el altar como una especie de adoración perpetua. Por eso muchas veces las donaciones son en forma de lámparas de este tipo. Bien, pero no quiero hablar de estas porque esas lámparas se perdieron. En 1524 entrega además arte plumaria al monasterio, que tampoco se conserva en el monasterio, ¿no? Como consecuencia de la guerra de independencia y de la ocupación francesa del monasterio, muchas de estas piezas desaparecieron. Pero hay una referencia del padre Talavera, el texto lo tienen ahí, no se lo leo, que habla de una joya que ofreció Hernán Cortés al monasterio y que trajo un escorpión de oro, dice, dentro estaba el que le había mordido, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII el bordador Fray Cosme de Barcelona dice más o menos lo mismo, es decir, que trajo de México una sabandija que mordió a Fernando Alfonso Cortés, en fin, y varias joyas, ¿no? Bien,
esa joya de las que hablaba Talavera y Fray Cosme de Barcelona es esta. Es el famoso escorpión de Cortés. Bueno, yo siento haber destripado el mito, pero para mí no es esta. En primer lugar, porque eso no es un escorpión, eso es un grifo fantástico o una sirena europea, en fin, no es. Eso es el dibujo que hace Fray Cosme de Barcelona de aquel supuesto escorpión de Cortés. El mismo, en el libro de alhajas, eso está en el libro de alhajas del monasterio. En el mismo libro de alhajas hay estas cosas también fantásticas, es decir, forma parte de esa serie de alhajas fantásticas que fueron entregadas al monasterio. Pero por tanto, ¿de dónde sale esto del escorpión de Cortés? Porque si no es ese, ¿por qué se habla de él, no? En primer lugar, porque lo que muerde a Cortés no es un escorpión. No es un escorpión. Es un lagarto enchaquirado, ¿no? Como dice la escónica. ¿Qué es esto, como ven ustedes aquí? El lagarto enchaquirado. Muy venenoso, por cierto, precioso, como ven ustedes en la imagen. Pero es un lagarto enchaquirado, lo que le envenena por la saliva de la mordedura, ¿no? Bueno, pues en Valencia, en el Instituto Valencia de Don Juan, aquí en Madrid, existe esto que ven ahí, que tiene imagen, que se llama el escorpión de Cortés. También le llaman el escorpión de Cortés. En las algunas crónicas, al lagarto enchaquirado se llama escorpión, también. Es decir, que ahí viene posiblemente el error y el equívoco. Esa joya se perdió. Pero yo dudo mucho que esa joya que habíamos antes, ¿no? Esta, que pasa por ser el escorpión de Cortés, sea realmente el escorpión de Cortés. Y si alguna pudo ser, yo me inclino más desde luego por la de Valencia de Don Juan. Pero eso no puedo decirlo en Extremadura, muy alto, y en Guadalupe menos. Bien, y pasamos a otro capítulo, el de la Virgen de Guadalupe del Tepeyaje en Extremadura. Bueno, el gran sentido devocional que adquiere la imagen, el sentido taumatúrgico que acompaña al icono, es decir, todo esto rodea el nombre de Guadalupe, que tiene que ver con la fonética de Guadalupe y la que aplasta a la serpiente, Guatalop, que por derivación fonética sonaba lo mismo y se asoció. Bien, pero no es esa la razón. El caso es que, de igual forma que la Virgen extremeña viajó allá, y ahí tienen en el Museo de la Basílica de Guadalupe, tienen esta Virgen de Guadalupe, esta orfebrería fantástica de la Guadalupe extremeña. Bien, de igual forma, en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XVIII, a través del grabado de Palomino y de la Maravilla Americana de Miguel Cabrera, que antes veíamos alguna imagen suya, ¿verdad?, una obra suya, a partir de este momento, el icono adquiere una importancia extraordinaria y es muy frecuente el envío de vírgenes de Guadalupe a España, muy frecuente. En España hay una geografía importante de vírgenes de Guadalupe por todo el territorio, en Extremadura también. Obviamente, esta es la distribución geográfica de la presencia de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Bueno, no me señala. No sé si... Bueno, allá, en aquella parte de allá, debajo de Guadalupe, está la Siberia extremeña. Por cierto, que yo no veo este edificio allí en ningún momento, ni siquiera en las Batuecas de Salamanca. Pero perdón, este discurso chauvinista el que me... bien, hay varias imágenes, además, Reserva de la Biosfera, un sitio precioso, la Siberia extremeña, que ya no se llama así. Es varias obras, ¿no?, dedicadas a la Virgen de Guadalupe, vamos, que existen en Extremadura. Paso algunas nada más, ¿no? Una muy conocida, la de Montemolín, porque está firmada y fechada, ¿no?, por Francisco Antonio Vallejo, y además con el 8. Ese 8 que ven ustedes ahí, como bien saben, ¿no?, es el signo probatorio de que era una copia fiel del icono del ayate original que está en la basílica. Miguel Cabrera, en la inspección que hace en 1751, publica después La Maravilla del Mundo, y ya los pintores a partir de ese momento
para testificar que es una copia fiel de la realidad en tamaño y en forma y en técnica incluso, ponen el 8 para testificar como sello de marca de eso. El 8 es un símbolo cabalístico, es la octava maravilla del mundo, pero también es el 8 día del 8 de diciembre que celebramos el 8 de diciembre, ¿no? En fin, todo esto se acumula en la cifra del 8. Bueno, Bondonal de la Sierra, con la cartela abajo, con el cerrito muy detallado, ¿no? de Guadalupe, del Tepeyac, en Llerena, en fin, bueno, hay muchísimas imágenes, algunas Fregenal de la Sierra, varias, porque los fresnenses fueron con frecuencia, fueron unos importantes colonos en América, ¿no? Bueno, algunos cambios, como por ejemplo del convento de Carmelitas Descalzas de Badajoz, donde no se representa el icono y las 4 apariciones, sino solo la tercera aparición, ¿no? Bueno, hay variaciones sobre esto y importante, atribuido a José de Ibarra, que antes también veíamos en una imagen, discípulo de Correa, esta obra que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, cuya directora nos acompaña en este momento. Una obra magnífica que está en un proceso de restauración precisamente aquí en Madrid, ¿no? Bueno, antes veíamos también alguna obra de caña, de casta, de libro de Cristos de caña, novohispanos, ¿no? Bueno, esta es la geografía en Extremadura de estos Cristos de caña. Como saben, esta técnica es una técnica, el signatismo, que antes veíamos, efectivamente, técnica prehispánica michoacana de los tarascos, ¿no? Perú Pechá, que elaboraban estas figuras, ¿no? Con pasta de maíz. Bueno, los mendicantes adquieren esa técnica. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque era más fácil hacerlas allí que traer los Cristos desde España, llevarlos allá, el transporte, ¿no? Y luego, además, eran muy ligeras y contribuían muchísimo en el proceso de evangelización, porque esos Cristos son transportados en las procesiones que se hacen en los atrios de los conventos de evangelización. Esos Cristos pueden ser portados por un solo monje, son tan livianas que pueden ser portados por un solo monje. Y las comunidades no eran muy numerosas muchas veces. Pero es igual, es que iba abriendo la procesión un fraile con ese Cristo. Y además, de esta forma, se producía la integración del indígena en la imagen religiosa. Y de esta forma también la introducción en el mismo culto y en la religión. Por tanto, se producía ese mestizaje, esa búsqueda de la integración, de la asunción del indígena en la religión. En ese proceso hay que ver el desarrollo de los Cristos de caña michoacanos. Bueno, hay varios, ¿no? Importantes, ¿no? Esos Cristos se trasladaban, llegan a España por donaciones. Hay muchas ermitas dedicadas a los Cristos en Extremadura. Muchos Cristos. La ermita del Cristo. Y los indianos que están allá, extremeños, lo que hacen es remitir esa obra a su ermita, a la ermita de la población de la que han surgido, para que esté allí, igual que la lámpara votiva, todo esto, ¿no? Esos se transportaban, no, con los brazos, no, se cortaban los brazos y se trasladaban en cajones, en los brazos cortados, y luego se armaban nuevamente en España. Por eso, ahí ven alguna imagen, no sé, en la imagen siguiente, pueden ver cómo este Cristo, esa pintura de la sangre está ocultando la grieta, ¿no?, que formaría la desunión de los dos. En otros se ve más claramente, ¿no? En el de Santa Marta de los Barros, que está arriba en el retablo, se ve claramente la unión de los brazos con el tronco. Bueno, hay muchísimas, hay varios, ¿no? Ese de los Santos de Maimona es magnífico. El de los Santos de Maimona, hasta el siglo XIX, se conocía como el Cristo de Indias, ¿no? En Extremadura, como en Castilla también, existe una técnica parecida a la de los Cristos de caña, que es la de los Cristos de papelón, hechos con engrudo de papel. Y por eso fueron aceptados en Extremadura y en Castilla, ¿no? Porque de alguna forma era una técnica que se conocía, se sabía, y no era una técnica que fuese menor, porque ya se utilizaba, no era una técnica de otra. Bueno, el de Zafra
que está articulado para convertirlo en un Cristo yacente, ¿no? Donado por Marcos Ramírez de Prado, que fue obispo de Chiapas, segedano, zafrense, obispo de Chiapas, y que estuvo propuesto para la mitra arzobispal de México. Un personaje importante, por tanto, ¿no? Todos esos Cristos son todos del siglo XVI y están agrupados en escuelas, ¿no? Los Cristos de la Vía de la Plata, los Cristos de Cortés, por ejemplo, el Cristo de Trujillo, que antes veíamos al Cristo de Cortés, los grandes Cristos, como el de Fuente de Cantos, realmente obras magníficas. Es todo de pasta de maíz y las telas encoladas para el faldellín. Es la técnica que se utiliza. En Guadalupe hay dos, como ven ahí también. Bien, hay también otras obras. ¿No? He traído solo esta, la de Morlete, que antes vimos también, obra magnífica de San José con el Niño. Una masculinización del tema murillano de la Virgen con el Niño. De alguna forma, Morlete lo que quiere es dulcificar, rejuvenecer la imagen del patrón por excelencia de México, ¿verdad? Como es San José, de muchos países también iberoamericanos. Y dulcificarlo con esa imagen masculinizada de una obra magnífica que está en Badajoz y que estuvo en la exposición de Tornaviaje en el Museo del Prado no hace mucho. Bien, pero el volumen más importante, con esto voy a terminar, de las obras que se conservan en Extremadura y también en otras poblaciones y regiones extremeñas es la orfebrería. ¿Por qué? Por su carácter suntuario, por su facilidad de transporte. En fin, todo esto hacía que las donaciones que llegan desde allá sean en forma de cálices, custodias, cruces como esta bueno, esta es la distribución también, como ven. Hay una desproporción importante entre Cáceres y Badajoz a la hora de la geografía de la presencia de la orfebrería iberoamericana. Aquí no está solo la mexicana, también está la peruana, que fuera muy importante. Bueno, como digo, son obras del siglo XVI en adelante, la más importante del XVIII, ¿no? No hay, ¿por qué no puede ser, como decíamos antes, el Escorpión de Cortés una obra de allá? Realmente porque no existe orfebrería en América, en las ciudades iberoamericanas, hasta que no se levanta la prohibición de Carlos V de 1528 para que se ejerciese el oficio de orfebre. Y no se levanta hasta 1556. Por tanto, no hay obras anteriores. Lo que llega desde allá, anterior del 56, es obra que fue para allá y que regresa en torno a viaje, ¿no? Estas obras son del viaje nada más, porque esta obra de finales de hacia 1560 es una obra magnífica que está en Fregenal de la Sierra, obra única en su género en el mundo, obra singular. Es muy raro encontrar estas obras que están con cristal de roca y plata, porque son muy frágiles y se rompen con facilidad. En el museo, en la exposición del Tornaviaje hubo una que está en Palencia, en la Catedral de Palencia. Esta es muchísimo mejor. No lo digo, esta es muchísimo mejor, dicho sea objetivamente. Bueno, sí. A finales del 16, la orfebrería va a ir cambiando, ¿no? Porque este cáliz que vemos ahí en la parra y esa custodia, ¿no? Tienen ya, poco a poco van abandonando las referencias sevillanas. La orfebrería extremeña tiene mucho que ver con Sevilla, con Córdoba, con Sevilla, con esas dos ciudades. Y poco a poco se va abandonando ese débito con la metrópolis y los talleres de México, de Zacatecas, de Puebla, van a ir ya cambiando y creando su propia estética. Y esa copa, por ejemplo, la copa se va a agrandar, la copa del cáliz se va agrandando poco. Esta que ven de Higuera Real es de Zacatecas, magnífica, del siglo XVII, extraordinaria. Obras de esmalte, de plata sobre dorada. Bueno, las obras son fantásticas, como pueden ver, en la Haba, en fin, en el siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII los talleres aumentan su producción. Los colonos, los talleres, sobre todo de México y de Puebla de Los Ángeles, las dos grandes ciudades orfebres de Nueva España. Y llegan muchas donaciones desde allá, desde indianos, tanto religiosos como laicos, ¿no? hasta Jerez de los Caballeros, La Haba, Salvatierra de los Barros. En Salvatierra de los Barros hay un ajuar magnífico de un platero de Puebla
que es José Aguilar. Esa es una lámpara de las 5 que se conservan. Esas son las lámparas. Es muy frecuente el envío de lámparas. ¿Por qué? Porque las lámparas están siempre prendidas en torno al altar. Es como las velas que se ponen hoy cuando va uno y echa una monedita y se enciende la bombillita o esto. Es lo mismo, la lámpara está siempre encendida. Es una forma de recuerdo permanente, adoración perpetua del colono hacia el santuario y en acción de gracias por haber, en fin, vuelto con la obra o estar allí en una posición acomodada, ¿no? La urna eucarística es extraordinaria y la obra magnífica de casi 2 metros de altura es la custodia, ahora espectacular. Con José de Aguilar es frecuente que coloque imágenes en el hastial, como esta que ven ahí, ¿no? El siglo XVIII también, que es una asunción, los angelitos están subiendo a la Virgen en Asunción. Ahora, esto en Puebla de Los Ángeles, muy frecuente, utilizar, a partir de lo que hacía José Aguilar, de imágenes de bulto en los hastiales. Y ya después, ya a finales del XVIII, ya en el rococó, pues obras magníficas como esta vinajera que se encuentra en Llerena. Bueno, yo tenía al final aquí alguna cosa más, pero ya el tiempo no lo permite, que era la presencia de las imágenes de México en arte contemporáneo. Voy a poner solo las mexicanas. Por ejemplo, esta, ¿no? La de Celedonio Hernández, el Ayuntamiento de Medellín, del encuentro de Cortés con los tlaxcaltecas. Esta no la voy a poner, de Medellín, en fin, de Eduardo Barrón. Pongo solo las mexicanas. Esta, por ejemplo, las de Belvis de Monroy, el homenaje que hace Jesús Corro Ferrer, el escultor mexicano, a los 12 apóstoles de México que salen de este conventito de Belvis de Monroy, y está en el plena encinar de esa extremeña. Nos encontramos rodeado de cerdos ibéricos, en Pata Negra, pues también esta imagen de Toribio de Benavente. Y de Carlos Terrés, pues esta magnífica alegoría de Carlos V, donde está Cortés, Grijalva, en fin, la Malinche, y Nezahualcóyotl, de Humberto Peraza, el gran escultor mexicano, el autor aquí de esa escultura del autor del Chotis, no me sale el nombre. Agustín Lara, perdón, gracias, del famoso Chotis extraño. Y para terminar, pues el Zapotecano, también del Museo de Bellas Artes de Badajoz, con el que nosotros en el grupo de investigaciones de Museo de América y en el libro que les citaba, no queríamos olvidarnos de los olvidados. Muchos de los olvidados son estos, y no queríamos olvidarnos, y por eso pusimos como broche final a ese Zapotecano en el libro y ahora en la exposición. Nada más, muchas gracias.